de gente muy conocida y que domina muy bien su tema. Está con nosotros la doctora Saludowski, está el doctor Oropesa, a mi edad ya se me olvida todo, don Julio Millán y don Edgar Jiménez, ¿no? Bien, yo les recuerdo que este es un poco como el cierre de estas 5 conferencias, de estas sesiones que hemos dado en la semana, y que pues es un tema que nos ha interesado mucho en el IDIC y que hemos venido trabajando y que será desde luego, tendrá impacto en lo que hagamos a futuro. Yo le pediría, voy a leer los currículos. La doctora Gina Saludowski es doctora en Sociología, profesora de tiempo completo de la UNAM e investigadora nacional del nivel 3. También ha sido catedrática y investigadora visitante en otras instituciones como el ITAM, el Flaxo y el Instituto José María Mora de Columbia University y el CIDE. Ha sido merecedora de varios reconocimientos como el Premio Nacional Lavalle Urbina en Investigación y Docencia en Ciencias Sociales, de Relaciones Exteriores, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 2009. A partir del 2015 es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y en noviembre del mismo año de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fundó una cátedra de Sociología que lleva su nombre. Sus áreas de investigación son la teoría sociológica y política, la historia de las ciencias sociales en México, las organizaciones empresariales y las mujeres en cargo de dirección del sector privado. Ha sido responsable y coordinador de una diversidad de proyectos en estas áreas. Recientemente se ha dedicado también a la literatura y escribió su primer libro de cuentos. Es autora de más de 100 secciones de libros y artículos en revistas académicas y ha publicado más de 30 libros. Entre los más recientes se encuentran los siguientes: Intelectuales y burocracia, poder y dominación en la sociología de Oriente, de Max Weber; Modernidad y globalización, empresarias y ejecutivas de México, diagnóstico y desafío; No entiendo a las mujeres, Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología, tercera edición corregida y aumentada; Los ecos y las voces, 4 etapas del pensamiento social de México. Además ha sido coordinadora de 8 libros colectivos, entre los cuales se encuentran los siguientes: Mujeres en cargos de dirección en América Latina, estudios sobre Argentina, Chile, México y Venezuela; Sociología y modernidad tardía, entre la tradición y sus nuevos retos; Sociología y cambio conceptual de la burocracia y de las normas del cuerpo y la intimidad; organizadora y coordinadora de más de 100 eventos académicos y conferencista magistral y ponente de cerca de 350 congresos nacionales e internacionales. También ha tenido una actividad muy importante en los medios de comunicación. Es autora de más de 100 artículos periodísticos y de difusión y ha otorgado más de 100 entrevistas para la prensa escrita y de radio y televisión. Con ustedes, la doctora Saludowski. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Para mí ha sido un verdadero reto saber qué decir en esta ocasión, porque realmente, como ustedes lo pueden ver por mi currículum, pues yo no me he dedicado a los análisis de perspectiva. Más bien yo me he dedicado, hago algunas, mis investigaciones sobre mujeres empresarias y ejecutivas sí tienen un análisis de perspectiva de hacia dónde ir, pero en términos generales yo no me he abocado como los especialistas de la mesa de hoy a estos temas. Y además entonces no sabía yo muy bien por dónde entrar y la ponencia pues fue cambiando en términos de las circunstancias de hoy, del huracán en las que todos estamos metidos con las elecciones de Estados Unidos. Entonces, más que una propuesta hacia el futuro, es como algunos retos como mis inquietudes de por dónde entrarle. Y por dónde entrarle más en el campo de mi disciplina. Yo no soy ni economista, ni politóloga, ni negociadora. Yo soy socióloga y básicamente académica, entonces traté de aquí hacer énfasis en dónde entrarle desde la cuestión cultural y simbólica. Entonces, son reflexiones sueltas. La primera de ellas, además, mi ponencia tiene un título que es muy sugestivo, pero abarca todo. Yo no lo puse, pero lo acepté. Entonces, finalmente me voy a agarrar de algunas de esas ideas, que se llama Modernidad y Porvenir, críticas y líneas de salida.
La primera inquietud, en la medida que yo no he estado muy metida en los estudios del porvenir, o sea, soy admiradora de los estudios de prospectiva, pero yo no los he hecho, es esta reflexión que cuáles los vínculos entre modernidad y porvenir. Pues ahora la modernidad y el porvenir están intrínsecamente relacionados. Y yo vinculo el porvenir, a menos que los especialistas me digan otra cosa, a una cuestión que tiene que ver con la secularización del mundo, porque el porvenir, y que se inicia quizá en la Ilustración, porque el porvenir tiene que ver con una noción de futuro mejor en este mundo, o de proyectar hacia el futuro en este mundo, mientras que tenemos como posición a la salvación, que es el llamado de las religiones, que habla de una cuestión de salvación en otro mundo. Otra cuestión es que, sobre todo para la sociología es una disciplina que siempre se ocupa de la modernidad y en ese sentido del porvenir. O sea, es una disciplina que nace en el siglo XIX y siempre está preguntándose sobre el destino de la sociedad moderna, a diferencia de lo que pasó con otra disciplina que también nació en ese momento, que fue la antropología, que se preocupaba por qué pasaba por lo otro, por los llamados, entre comillas, no civilizados. Estas cuestiones de antropología y sociología han cambiado mucho, ahora ya hay antropología política, antropología urbana, pero entonces la relación entre porvenir y modernidad pues siempre ha estado presente. En términos generales, claro que se podrían hacer muchas aclaraciones y es muy riesgoso generalizar, pero el siglo XIX se caracterizó por una visión optimista del porvenir. Tuvimos aquí pensadores como Comte, como Spencer, que planteaban de que en la medida en que las sociedades pasan de las teológicas a las industriales, el progreso, la idea del progreso fue muy importante en este siglo. El siglo XX adecúa mucho estas ideas a la idea de modernización. La idea de modernización ya implica un proyecto que involucra, o sea, las sociedades se tienen que modernizar, tienen que pasar de sociedades tradicionales a modernas y generalmente ya involucra a los agentes, aunque sea las élites. O sea, ¿qué tenemos que hacer para modernizarnos? Y en América Latina, una de las expresiones de esta teoría fue la teoría del desarrollo, la teoría de la CEPAL, que involucraba las preguntas de qué hacer hacia el futuro. A principios del siglo XXI nos encontramos con la crítica posmoderna, o sea, ya no podemos tener un solo relato del porvenir, este es un relato unidireccional, y con la teoría de una modernidad disruptiva que se ha expresado en diferentes autores como Sociedad de Riesgo, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman le llama modernidad líquida, y hacen una diferencia muy clara entre peligro y riesgo. La sociedad actual es una sociedad de riesgo, dice Ulrich Beck, que escribió su primer libro sobre el tema a consecuencia de Chernobyl, porque los riesgos son resultados de las acciones humanas y los peligros son de la naturaleza. No es lo mismo el peligro de un huracán que el peligro de Chernobyl. Entonces, Chernobyl sirve porque es resultado de las acciones humanas, no es peligro, es riesgo, y es el lenguaje que se ve muy claro en la bolsa de valores, ¿no? Es uno el que toma el riesgo. Entonces, es una sociedad de riesgo porque ya no hay patrones fijos, ni modelos familiares fijos, ni trabajos para toda la vida, además de los riesgos que produce la industria y las constantes irrupciones que no nos pueden decir que la sociedad va en cierta dirección. Ahora bien, la teoría de la modernidad y de la modernización siempre han tenido sus críticos desde su nacimiento. Se habla del fin de las utopías, se habla que no es verdad que el proceso de civilización va en una dirección, y entonces ante esta introducción yo me pregunto, ¿qué autores y teorías me sirven para explicar lo que ahora está pasando? Yo doy clases de teoría sociológica, ¿no? Entonces, afortunadamente no me sirven los teóricos optimistas, no me dicen los teóricos del progreso, no me dicen los teóricos que consideran que la sociedad
sigue una dirección en el camino civilizado, sino me siguen los teóricos de la Realpolitik y los teóricos que se han llamado pesimistas, digamos los de la Realpolitik. En el terreno de la ciencia política, Robert Michels, quien a principio del siglo XX, en su célebre libro Los partidos políticos, señala que es irremediable que los partidos se divorcien de las masas y acaban representándose únicamente a las propias élites en lo que considera la ley de la oligarquía. Me sirve como teoría del desencanto, o creo que es útil, la recomendaría, la Escuela de Frankfurt, que es con Horkheimer y Adorno a la cabeza, quien desarrollan sus teorías entre guerras y desarrollan el libro Dialéctica de la Ilustración, donde uno de los textos es una crítica a los efectos de los medios de comunicación masiva, que en ese entonces el único medio de comunicación masiva era el radio. Pero en particular me sirve, o no sé si me sirve, recomendaría un libro de ellos, que desafortunadamente es muy pertinente, que es el libro La personalidad autoritaria. La personalidad autoritaria es el único libro de carácter empírico basado en encuestas de estos autores, escrito después de la guerra, en la que analizan por qué suben los líderes autoritarios. Ay, perdón, pensé que lo... Yo creo que me querían ya, que me callara. Ok. Y no es es el primer análisis de cultura cívica, o sea, no es por qué subió Hitler, sino por qué votaron por Hitler. Es decir, la personalidad de los autoritarias, la de los votantes, dónde surgen los prejuicios, dónde surge el orden. Entonces es un análisis de cultura cívica. Desafortunadamente yo creo que este libro pionero es sumamente importante releerlo en la actualidad. Otro libro que considero que es muy útil, otro teórico de la Realpolitik, es Max Weber, a quien se ha citado mucho en este evento. ¿Por qué Weber? Bueno, voy a hablar, autor de principios del siglo XIX, final del siglo XIX y principios XX, que visualiza, como muchos de ustedes saben, tres tipos de dominación: burocrática, carismática y tradicional, en sus vertientes patrimonial y feudal. Y si ustedes, yo estaba leyendo siempre el lenguaje y las actitudes entre Hillary Clinton y Donald Trump a la luz de este lenguaje entre diferencia de presentaciones entre burocracia, el discurso racional legal y el discurso carismático basado en las emociones. ¿Por qué también me sirve Weber para el caso de México? Porque el caso de patrimonialismo, que ha sido una continuidad, nos permite hablar más de la forma de ejercer el poder en México y no solo la forma de acceder al poder. Si bien hemos avanzado en la cuestión burocrática, hemos avanzado en términos democráticos por la alternancia, tenemos una herencia patrimonial que tiene que ver con el ejercicio del poder, es decir, con criterios favoritistas, con corrupción, con la diferencia entre lo público y lo privado. Entonces creo que tenemos que pensar más en el ejercicio del poder que solo en la alternancia de poder, ni hablar de los rasgos feudales de los gobernadores. Bueno, otra de las teorías que me sirve o que creo que es útil para explicar esto es Norbert Elias. Norbert Elias es un autor que en 1939 escribió El proceso de civilización y que hace énfasis sobre todo en que el análisis de los seres humanos no tiene que ser con base a la cuestión medios fines o a las conductas racionales, sino en base a sus costumbres y sus emociones. Y creo que la cuestión de las emociones resulta fundamental para ahora. A lo mejor me estoy tardando mucho, me indican, ¿sí? No, muy bien. Bueno. Entonces yo me atrevo a decir, y eso es lo que vengo a sostener ahorita, que tenemos que tomar en cuenta para prever el futuro esta cuestión que algunos sociólogos de las emociones han llamado clima emocional, y que quizá es lo que se les fue de las manos a los encuestadores. Quizá no deberían de haber preguntado por quién va a votar, sino haber preguntado de qué tiene miedo, o cómo se siente en este momento,
o qué opinión tiene de la gente de su colonia y por quién van a votar. Y quizá hubieran encontrado más pistas. En este sentido hay una notable socióloga de las emociones de la Universidad de Berkeley, Hochschild, que escribió un libro después de 5 años, se acaba de publicar el libro, de 5 años de inmersión en una comunidad, que es el libro que más aproximaciones me permite ver a lo que pasa en Estados Unidos, que se llama Stranger in the Own Land, Anger and Mourning of American Right. Y es un libro que le llevó 5 años, es un libro sobre el Tea Party, y ella está concentrada en las emociones de las comunidades. Creo, en ese sentido, que hay que voltear a la historia, sobre todo ahorita que estamos preocupados por el nuevo racismo, ¿no? Y hay una investigadora que acaba de publicar un libro yéndonos a la historia, se llama Shin Hisai, salió el libro en la UNAM, y que muestra cómo en la primera década del siglo XIX también hubo un clima antiinmigrante basado en las representativas negativas de los japoneses en Estados Unidos, por lo que sería interesante investigar más en sí el clima emocional que tiene que ver desde luego con los fenómenos políticos, económicos o sociales, pero que no es lo único que lo explica. Hay que tener un semáforo de alerta, porque el racismo no necesariamente surge de la ignorancia, de la carencia de contacto con otras culturas o del deseo de proteger un privilegio o el propio empleo. Más bien, las causas del racismo a menudo se observan en el campo de la emoción y del lenguaje. Estos enfoques, precisamente por eso, creo que ha sido tan dañino Donald Trump, independientemente de que si va a llevar a cabo sus proyectos o no, o las situaciones reales, o el mercado o las instituciones lo van a restringir. Creo que más allá de esto, de las restricciones institucionales o de los mercados mundiales que lo puedan restringir en sus políticas económicas, lo que exhibió es un lenguaje que da cuenta del desprecio al otro, de la misoginia, de la explicación fácil y el racismo, y porque a través de los medios de comunicación fue fomentando un clima emocional que explica parte de las razones para su triunfo electoral y volvió legítimos los prejuicios. Para afrontar estas situaciones, creo que hay que nombrar las cosas por su nombre, creo que cuando, ¿no? Y creo que debemos luchar contra la discriminación contra los mexicanos, y que la agenda de la discriminación en estos momentos tiene que ser un lugar fundamental en nuestro futuro. O sea, además de la agenda de la desigualdad social, de la inequidad, de la inseguridad, de todo lo que nos muestra, creo que la discriminación y el racismo, que parece que se levantan en el mundo de forma preocupante, tenemos que tener un semáforo de alerta, y creo que México no puede solo reclamar, sino poner en práctica en su sociedad estas cuestiones, porque también la sociedad mexicana está llena de cuestiones de discriminación. Creo que CONAPRED ha hecho mucho para esto, pero creo que debemos fortalecer esta agenda, porque ya hemos visto cómo pesan las muertes de los centroamericanos, que pesan menos que las nuestras. En México tuvimos un episodio de discriminación contra los chinos a finales del siglo XX y no estamos exentas, sobre todo en épocas turbulentas. Creo que debemos tener entonces, frente a las estructuras discriminatorias, fortalecer la agenda de la CONAPRED, no permitir discriminación por género, por color de piel, por religión, etc., y enfrentar la cadena de prejuicios que ahora están en Estados Unidos, pero que están en Europa y que están prácticamente en todos lados, incorporándolo también a nuestro medio. Por último, pues no quiero, no porque resulte obvio, no quisiera dejar de decirlo, que pues para el porvenir son fundamentales los niños y los jóvenes. Y los niños de nuestro país desafortunadamente están afectados por la ineficacia de los planes de reforma educativa,
pero que además a nivel simbólico las lecciones de civismo que les han dado sus profesores al cerrar calles y carreteras puede tener mucho más peso en su formación que muchas otras cosas. En ese sentido también, no porque lo considere prioritario, pero creo que también tenemos que hacer una cultura cívica a través de lo simbólico, y entonces los calendarios cívicos pueden ser importantes. Por ejemplo, ya no festejamos ni la Revolución, ni ya todos son San Lunes, ni la Constitución, ni ni a Benito Juárez, que es no, entonces lo único que festejamos ahora, los niños ya no saben ni de lo que se trata, y no es porque quiero ser patriotera, pero a lo mejor podríamos aprovechar estos días para recordar el ejercicio del Estado de Derecho, para recordar a los que aprobamos esa distinción, la separación Estado-Iglesia, y para reflexionar sobre la inequidad social en el caso de la Revolución. La imagen que tenemos del país es un país de pachanga. Digo, a mí me gusta mucho el Día de Muertos y el grito, porque son los únicos días que realmente nos hicieron San Lunes. Entonces, bueno, quizá esto sea un comentario que no es lo esencial del país, pero yo creo que sí hay ahora que se conmemoran el centenario de la Constitución, yo espero que realmente fuera un ámbito reflexivo. En todas las escuelas debería de haber ejercicios del respeto a las leyes, de a dónde ir y todo esto. Entonces, un país en el que, pensando en sus jóvenes, un bono demográfico de México que ha sido desperdiciado, 1 de 4 jóvenes accede a carreras universitarias, muchos en el campo están esperando inmigrar, ya no sé si lo sigan haciendo, un país con tantos ninis del cual 75% son mujeres, por eso también la importancia del enfoque de género, una juventud que está permeando la violencia, donde hay los feminicidios en el caso de las mujeres, y en el caso de los jóvenes varones, las muertes por violencia son alarmantes. Entonces, estos son algunas ideas. No niego, no sé muy bien más que estas ideas sueltas y poco jerarquizadas que quise compartir con ustedes. No sé bien hacia dónde va el futuro. Yo lo veo muy nubloso, gris, por no decir, pues bastante ambiguo, líquido, de riesgo y negro. Le dejo a los organizadores del evento que saben más de esto, que me digan hacia dónde va el porvenir. Y por último, quiero decir que dadas las circunstancias, pues esta ponencia tampoco ha estado exenta por mi parte de emociones. Seguramente el enojo y la impotencia que siento frente a lo que está pasando se muestra en la selección del tema, que es bastante coyuntural. Entonces, eso también opera en la ponente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Saludowski. Le agradecemos mucho sus comentarios sobre el futuro, sobre el riesgo y sobre las reflexiones relacionadas con los jóvenes y con esa nueva generación de mexicanos, ¿verdad?, que le tocará manejar el siglo XXI. Y que, bueno, yo soy un poquito optimista, yo pienso que van a lograrlo, y que finalmente las cosas están cambiando en México y que llegaremos a un buen final, ¿no? Ahora